Cuando mi hijo se casó, guardé silencio sobre los 5 millones de reales que mi difunto esposo me dejó. Fue la decisión más inteligente que tomé, porque días después, la nueva esposa apareció en mi puerta con un abogado. Estaba frente al ataúd de Augusto cuando me di cuenta de que mi vida se había dividido en dos mundos, el antes y el después. No solo era el dolor de perder al hombre con quien compartí 42 años de matrimonio. Era la sensación aguda, casi física, de que algo más grande estaba a punto de desmoronarse. Algo que aún no podía nombrar. El velorio estaba lleno, gente que conocía, gente que nunca había visto. Proveedores de las estaciones de servicio que Augusto administraba en el interior de Sao Paulo. Antiguos empleados, vecinos, esa prima lejana que solo aparece cuando hay comida gratis. Y en medio de todos ellos, mi hijo, Tago, con un traje negro, mal ajustado, ojos rojos, y a su lado, ella, Isabel. Cabello liso, impecable, tacones altos, incluso en un velorio, maquillaje discreto pero calculado. Sostenía la mano de Tago con una firmeza que me incomodó. No era el gesto de quien consuela, era el gesto de quien marca territorio. Salían juntos desde hacía solo 8 meses. Apenas la conocía. Pero ese día, mientras la gente desfilaba ante el ataúd, susurrando condolencias vacías, la vi haciendo algo extraño, observando no a Augusto, no a mí, sino el ambiente, las coronas de flores caras, las tarjetas de empresarios, el movimiento de la funeraria, como si estuviera calculando. Cuando todos comenzaron a dispersarse hacia el café que sirvieron en el salón de al lado, sentí una mano firme en mi hombro. Era Reinaldo Fonseca, abogado particular de Augusto, desde hacía más de 30 años. Cabello canoso, gafas de montura dorada, expresión grave. Doña Elena, necesito hablar con usted. A solas. Nos dirigimos a un rincón discreto, lejos de las miradas curiosas. Me entregó un sobre grueso, sellado con cera roja. El nombre Elena estaba escrito a mano con la letra firme de Augusto. Me pidió que entregara esto personalmente. Solo usted en sus propias manos. Dijo que era urgente y que usted entendería por qué. Mi corazón se aceleró. Sostuve el sobre con ambas manos, sintiendo su peso. No era solo papel, era responsabilidad, era secreto. ¿Qué es esto? ¿El doctor? Reinaldo bajó aún más la voz. El testamento completo y una carta personal que le escribió 3 meses antes de morir. Estaba enfermo, Elena, sabía que el tiempo se acababa y me pidió que la protegiera. Regresé a casa en un estado de shock que la morfina del dolor no podía anestesiar. Tago ofreció quedarse a dormir, pero rechacé. Isabela me miró fijamente cuando dije que no, como si intentara leer algo en mi rostro. Necesitaba estar sola. Cerré la puerta, encendí la lámpara del despacho de Augusto, esa habitación que olía a cuero y tabaco de pipa que él nunca volvió a fumar después del enfisema, y abrí el sobre. La carta estaba en la parte superior. Y las primeras líneas me quitaron el suelo. Elena, mi amor, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de decir en vida lo que debía haber dicho. Ahora descubrirás que te dejé una fortuna que construí en silencio. Son 5 millones de reales en propiedades, empresas, inversiones y terrenos. Pero más importante que el dinero, te dejo un aviso, protégete. No todos a tu alrededor te aman por lo que eres. Algunos ya olfatearon lo que tenía y van a intentar quitarte. Confía en Reinaldo y en tu instinto. Siempre has sido más fuerte de lo que creías. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar la carta en la mesa. 5 millones de reales. Siempre supe que Augusto era exitoso, pero eso era impensable. Leí el testamento 3 veces. Todo estaba allí. Las estaciones de servicio, 12 en total. Los terrenos que compró cuando nadie quería esas áreas, las inversiones en fondos inmobiliarios, la granja en Minas Gerais, todo a nombre de una holding que ni siquiera sabía que existía. Y todo con mi nombre como beneficiaria principal y única administradora. Tago estaba listado como heredero, sí, pero con una cláusula que me heló. Si mi hijo se casaba en los 2 años siguientes a mi fallecimiento con alguien que demostrara interés, prioritariamente financiero o mercenario, recibiría solo el 8% de la herencia total hasta cumplir 40 años. El resto permanecería en usufructo vitalicio con mi esposa Elena.
quien decidiría sobre la liberación gradual según la evaluación de madurez y carácter. Augusto sabía de alguna forma, él sabía. Me senté en su sillón, ese de cuero marrón desgastado en los brazos, y abracé el relicario de bronce que estaba sobre el escritorio. Era una pieza antigua, pesada, con detalles en relieve de hojas de parra. Dentro, Augusto guardaba la foto del día de nuestra boda. Yo con 26 años, vestido sencillo, sonrisa tímida. Él con 28, corbata torcida, mirada apasionada. Lloré hasta no tener más lágrimas. Y entonces tomé una decisión. No iba a contarle a nadie aún. Algo en la mirada de Isabela en ese velorio, algo en las preguntas casuales que hacía sobre los negocios de su Augusto, sobre cómo organizaba las cosas. Algo me decía que ella ya sabía algo. Y si sabía, necesitaba descubrir cuánto sabía y qué pretendía hacer. El lunes siguiente al entierro, Tago me llamó, voz extraña, sin la emoción que esperaría de un hijo que acaba de perder a su padre. Mamá, Isabela preguntó si vas a necesitar vender la casa. Ella trabaja en el banco, puede ayudar con financiamiento si quieres algo más pequeño. Me congelé. Tago, ¿por qué está preguntando eso? Ah, mamá, es solo preocupación. Sabes, mujer sola, casa grande, no era preocupación, era estrategia. Y estaba segura, la guerra apenas comenzaba. 3 meses después del funeral, mi hijo anunció que se iba a casar. Debería haber visto las señales, todas ellas. Pero siempre pensamos que conocemos a nuestros propios hijos, ¿no? Creemos que el amor de madre puede ver a través de las máscaras. Estaba equivocada. Era un jueves por la noche cuando Tago apareció en casa sin avisar. Isabela estaba con él. Claro. Siempre estaba con él, pegada como una segunda piel. Entraron por la puerta de la cocina, esa que da al patio, y yo estaba haciendo café, de ese bien pasado que a Augusto le gustaba. Lo hacía por hábito, aunque sabía que nadie más iba a beber conmigo. Mamá, siéntate, necesitamos hablar contigo. El tono era demasiado serio, demasiado formal. Tago sacó una silla para Isabela antes de sentarse él mismo. Ella alisó la falda, siempre con esas ropas de oficina, nunca nada relajado, nunca nada que pareciera real. Decidimos casarnos. El mundo no se detuvo, no hubo música dramática, pero algo dentro de mí se derrumbó lentamente, como una pared con termitas que finalmente cede. Casarse, Tago, ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿Meses? 9, corrigió Isabela, sonriendo. Esa sonrisa medida, ensayada, que nunca llegaba a los ojos. ¿Y cuando sabemos que es la persona adecuada, para qué esperar? Miré a mi hijo, busqué en él al niño que lloró en mi regazo cuando murió el perro, al adolescente que tenía miedo de conducir, al hombre que hace 3 meses sostuvo mi mano en el entierro de su padre y me dijo que nunca me dejaría sola. ¿Dónde está ese hombre? Estaba, hijo, ¿no crees que es muy rápido? Apenas se conocen. Mamá, tengo 35 años, no soy un niño. La dureza en su voz me cortó. Isabela puso su mano sobre la de él en la mesa. Un gesto de posesión, de control. Doña Elena, entiendo su preocupación, pero Tago y yo nos complementamos. Y mira. Se inclinó hacia adelante, voz melosa. Después de todo lo que pasó con el señor Augusto, consideramos importante valorar el tiempo que tenemos. La vida es corta, ¿no? Usó la muerte de mi esposo como argumento para una boda relámpago. Usó mi dolor como excusa. Y Tago no vio nada de malo en eso. ¿Y cuándo sería? El próximo mes, respondió Isabela antes de que Tago pudiera abrir la boca. Una ceremonia íntima, solo familia cercana y algunos amigos. Nada muy grande. Íntima, rápida, discreta, todas las palabras equivocadas. Ofrecí pagar la boda. Era lo mínimo que haría una madre, aunque con el corazón apretado. Isabela agradeció con esa sonrisa de siempre, pero dijo que ya tenían todo planeado. En menos de una semana, desde que decidieron. Pregunté sobre el vestido, sobre el catering, sobre las invitaciones. Ella esquivó cada pregunta con respuestas vagas. Lo que no esquivó fueron las preguntas sobre Augusto.
Doña Elena, ¿su esposo tenía seguro de vida? Isabela. Tago pareció avergonzado finalmente. No, amor. Es una pregunta normal. Su madre necesita organizarse. Imagino que quedó algo, ¿verdad? Las estaciones de servicio. Mi sangre se heló. Fingí naturalidad. Dejó la casa y una pequeña pensión. Nada del otro mundo. Augusto siempre fue discreto con el dinero. Vi el brillo en sus ojos. No era de satisfacción, era de frustración, como si hubiera dado la respuesta equivocada. Como si supiera que estaba mintiendo. Ah, entiendo. Es que Tiago comentó que su padre tenía bastante terreno. ¿Tenía? Vendió la mayoría. Hace años, mentí con la cara más limpia del mundo y me di cuenta de que me estaba volviendo buena en eso. En los días siguientes, Isabela comenzó a aparecer más, siempre con excusas. Vine a traer unas revistas de bodas para que las vea. Vine a medir la sala para saber cuántas personas caben. Vine a buscar ese álbum de fotos antiguo de Tago. Pero lo que realmente hacía era observar. Miraba los muebles, los cuadros, abría cajones sin querer, preguntaba sobre documentos, sobre la herencia. ¿El abogado ya inició el inventario, doña Elena? Aún no. Estas cosas tardan. Es cierto, pero no dejes pasar mucho tiempo, ¿eh? Si no, todo queda atrapado en burocracia. Trabajo en el banco, entiendo de estas cosas. Puedo incluso recomendarte un buen abogado. Ya tengo abogado, el mismo de Augusto. Vi su mandíbula tensarse. Sonrisa forzada. Ah, sí, claro. La boda fue programada para 3 semanas después. 3 semanas. Tiempo suficiente para hacer invitaciones impresas y encargar un pastel. Tiempo insuficiente para conocer a quien eliges para compartir el resto de tu vida. Pero Tago estaba radiante o al menos parecía estar. Cada vez que miraba profundamente en sus ojos, veía algo extraño. Cansancio, ansiedad. Estaba más delgado, se mordía las uñas, algo que no hacía desde niño. Cuando le preguntaba si estaba bien, desviaba la conversación, solo estrés por la boda, mamá. Es normal. Normal era la palabra que Isabela más usaba, como un mantra. Como si repetirlo 1000 veces hiciera que todo eso se volviera verdad. La boda ocurrió un sábado lluvioso de abril. Ceremonia pequeña en una capilla, recepción en un salón sencillo. Isabela estaba hermosa, no voy a mentir, vestido blanco roto, ajustado, elegante. Pero era una belleza fría, calculada. Entró sola, sin padre, sin madre. Cuando pregunté por su familia, dijo que su madre vivía lejos y no pudo venir. Me extrañó, pero no insistí. Durante la fiesta conocí a Sonia, la madre de Isabela, delgada, ojos afilados, boca fina. Apareció sin avisar, dijo que logró tomar un vuelo de última hora. Pero la forma en que Isabela se puso tensa cuando llegó me dijo otra cosa. No quería que su madre estuviera allí. Sonia se acercó a mí cerca de la mesa de dulces, copa de espumante en mano. Entonces, usted es la suegra Elena, ¿verdad? Sí, un placer. El placer es mío. Mi hija ha hablado mucho de usted. Pausa. Ese tipo de pausa que carga veneno y tensión. ¿Tensión? Ah, quedarse viuda de repente debe ser difícil. Y ahora con Tago casándose, imagino que usted querrá vivir sola, ¿no? Casa grande, mucha responsabilidad. De nuevo esa conversación. De nuevo la insinuación. Mi casa, mi espacio, mi vida. No pienso en mudarme. Sonia soltó una risita corta. Ah, pero nunca sabemos lo que traerá mañana, ¿verdad? A veces es mejor simplificar, vender cosas, organizar la vida. Se inclinó, voz baja, conspirativa, especialmente cuando hay herencia de por medio. Estas cosas complican, ¿sabe? Mejor resolverlo pronto. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ellas sabían. No sé cómo, no sé desde cuándo, pero sabían. Miré a Tago al otro lado del salón. Se reía de algo que decía un amigo, pero la risa no llegaba a sus ojos.
Isabela estaba pegada a él y Sonia estaba a mi lado oliendo la sangre. Esa noche, cuando volví a la casa vacía, abracé el relicario de bronce de Augusto y susurré a su foto. Tenías razón. Tenías razón sobre todo. Y fue esa noche que decidí. Si ellas querían jugar, aprendería las reglas, pero jugaría para ganar, porque no tenían idea con quién estaban tratando. Pero lo peor aún estaba por venir. Y cuando llamen a mi puerta unos días después, entendí que había subestimado lo que Isabela era capaz de hacer. Fue el lunes siguiente a la boda cuando mi vida se convirtió en una pesadilla despierta. Estaba en la oficina de Augusto limpiando el relicario de bronce con un paño suave. Ese objeto era una de las pocas cosas que me traían paz. El peso en mi mano, el brillo del metal bajo la luz de la mañana, la foto de los dos dentro. Era como si Augusto aún estuviera conmigo, recordándome que me mantuviera firme. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado de quien vive sola y aún no se acostumbra. Justo había preparado café cuando sonó el timbre. No esperaba visita. Miré por el ojo de la cerradura y sentí que mi estómago se revolvía. Isabela, pero no estaba sola. A su lado, un hombre con un impecable traje gris, maletín de cuero en mano, postura erguida. Abogado, conocía bien a esa especie. Abrí la puerta despacio. Doña Elena, buenos días. Isabela sonrió. Esa sonrisa. Disculpa por aparecer sin avisar, pero es importante. Este es el doctor Claudio Bittencourt. Necesita hablar con usted. Mi corazón se aceleró, pero mantuve el rostro neutro. ¿Sobre qué? El hombre dio un paso al frente, extendiendo la mano. Un apretón, firme, calculado, frío. Elena, soy abogado especializado en derecho sucesorio. Fui contratado por la señora Isabela para tratar asuntos relacionados con la herencia dejada por el señor Augusto Méndez. Asuntos, herencia. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. No entendí. ¿Qué asuntos? Isabela entró sin ser invitada. Simplemente pasó junto a mí, doctor Claudio, detrás de ella. Cerré la puerta con la mano temblando. ¿Podemos sentarnos? Isabela ya se acomodaba en el sofá de la sala, cruzando las piernas, sacando un pañuelo de su bolso para limpiar delicadamente la comisura de la boca. ¿Teatral? Ensayado, el doctor Claudio abrió el maletín y sacó un documento. Papel membretado, sellos, ese olor a oficina de abogados que me dio náuseas. Señora Elena, estoy aquí para entregar una notificación extrajudicial referente a la partición de los bienes dejados por el fallecido. Partición. La palabra cayó en la sala como una bomba. Mi marido falleció hace menos de 4 meses. La sucesión aún no se ha abierto. Exactamente por eso estamos aquí. Isabela se inclinó hacia adelante. Voz suave, casi maternal. Doña Elena, sabemos que está de luto, que es difícil pensar en papeleo y burocracia ahora. Por eso vine a ayudar. Tago tiene derecho a la mitad de todo lo que su padre dejó. Es la ley. Y cuanto antes resolvamos esto, mejor para todos. Tago sabe que ustedes están aquí. Silencio. Isabela miró al abogado. Él aclaró la garganta. El señor Tiago está al tanto de la situación y nos autorizó a proceder con los trámites necesarios. Mi hijo, mi único hijo. Envió a un abogado a la casa de su propia madre una semana después de casarse. ¿Qué trámites? El doctor Claudio comenzó a leer el documento con esa voz monótona de quien recita leyes. Conforme al artículo 1829 del Código Civil, los descendientes tienen derecho a la herencia legítima. Solicitamos la presentación de todos los bienes, inmuebles, cuentas bancarias, inversiones y participaciones societarias a nombre del fallecido Augusto Méndez para la debida partición. Usted tiene un plazo de 15 días para proporcionarnos la documentación completa. De lo contrario, nos veremos obligados a iniciar un proceso de sucesión judicial. 15 días. Me dieron 15 días. ¿Y si no estoy de acuerdo? Isabela suspiró como si tratara con una niña caprichosa. Doña Elena, no se trata de estar de acuerdo o no. Es la ley. Tago tiene derecho y usted, bueno, ya está en una edad en la que no necesita tanto, ¿no?
Una casa más pequeña, una vida más simple, incluso mejor, menos preocupaciones. La audacia, la desfachatez de sentarse en mi sala, en el sofá que compré y decir que no necesitaba más nada. No voy a entregar ningún documento sin hablar con mi abogado. Claro, claro. El doctor Claudio ya estaba guardando los papeles. Por eso, dejo aquí la notificación por escrito. Usted tiene 15 días hábiles. De lo contrario, lamentablemente, tendremos que judicializar la cuestión. ¿Judicializar? Otra palabra bonita para decir. Vamos a arrastrarte a la corte. Isabela se levantó, alisó la falda, tomó el bolso, pero antes de salir, se aseguró de pasar la mano por la consola de la sala, esa de madera noble que Augusto trajo de una subasta hace 20 años. Una pieza bonita. Debe valer bastante, ¿verdad? Bueno, todo eso también tendrá que ser evaluado. Ella estaba inventariando mi casa con la mirada, mentalmente poniendo precio en cada objeto, en cada recuerdo, en cada pedazo de mi vida. Cuando la puerta se cerró, mis piernas cedieron. Me senté en el suelo de la sala, apoyada en el sofá, y dejé caer la notificación en mi regazo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Augusto era discreto. Nadie sabía la extensión de su fortuna. Ni los empleados más antiguos, ni los parientes lejanos que aparecieron en el velorio. Yo misma solo lo descubrí después de que él murió. Pero Isabela sabía. Y no solo sabía que había dinero, sabía que había mucho dinero. Si no, no habría contratado a un abogado caro, no habría venido con amenazas de judicialización, no habría tenido todo este plan tan bien elaborado. Tomé el teléfono con la mano temblando y llamé a Tiago, sonó 5 veces antes de que contestara. Hola, Tiago, enviaste a un abogado a mi casa. Pausa demasiado larga. Mamá, fue Isabela. Dijo que era mejor resolver pronto las cosas del inventario. ¿Las cosas del inventario? ¿Tiago? Soy tu madre. Manda a un extraño a mi puerta a amenazarme con un proceso. Nadie te amenazó, mamá. Es solo para agilizar. Isabela trabaja en esto. Ella entiende. ¿Ella entiende? Se casó contigo hace una semana y ya quiere llevarse lo que no es suyo. No es suyo, es mío. Su voz se elevó. Nunca había oído a Tiago gritarme. Es mi herencia, mi derecho. Y usted no puede seguir escondiendo las cosas de papá solo porque sí. Escondiendo. Mi voz se quebró. Tu padre acaba de morir, Tiago. Acabo de enterrar al hombre de mi vida. Y no puedes esperar ni 4 meses para venir con un abogado detrás del dinero. Isabela dijo que usted puede estar transfiriendo cosas, que es común que las viudas hagan eso para no dividir. Isabela dijo. Isabela dijo. Isabela dijo. Entonces, ¿le crees más a ella, que conoces desde hace menos de un año, que a mí? ¿A tu madre? Silencio. Mamá, solo quiero lo que es mío. Y colgó. Me quedé sentada en el suelo de la sala por no sé cuánto tiempo. El sol entró por la ventana, atravesó la sala y se puso al otro lado. Y yo seguí allí, inmóvil, en shock. Cuando finalmente logré levantarme, fui a la oficina de Augusto. Abrí el cajón donde guardaba su carta, leí cada palabra. Y una frase saltó de la página como si hubiera sido escrita en fuego. No todos a tu alrededor te aman por lo que eres. Algunos ya han olfateado lo que tengo y tratarán de quitarlo de ti. Él sabía. Dios mío. Él sabía. Pero si Augusto sabía y me avisó, entonces había una forma de protegerme. Tenía que haber. Llamé al doctor Reinaldo. Necesito hablar con usted. Urgente. Ya han comenzado. Y fue en ese momento, sentada en la oficina de Augusto, que entendí. Isabela no había entrado en mi familia por amor. Había entrado como una serpiente en un gallinero. Y necesitaba descubrir cómo supo sobre el dinero antes de que fuera demasiado tarde. Fue cuando revisé los cajones de la oficina que entendí. Había sido vigilada. ¿Doctor? Reinaldo llegó a mi casa esa misma noche. Trajo una carpeta gruesa llena de documentos que nunca había visto. Nos sentamos en la mesa de la cocina, lejos de las ventanas,
lejos de cualquier mirada curiosa. Y él abrió todo frente a mí. Elena, cuéntame exactamente qué pasó. Conté cada detalle, la visita de Isabela, el abogado, la notificación, las amenazas veladas, la forma en que miraba los muebles de mi casa, como si ya fueran de ella. Y lo peor, Tago a su lado, mi hijo, mi niño. El doctor Reinaldo se quitó las gafas y se frotó la cara con las manos. Parecía cansado, pero más que eso, parecía preocupado. Ella sabe, Elena. No sé cómo, pero lo sabe. Eso pensé. Pero, ¿cómo era Augusto tan discreto? Discreto sí, pero no invisible. Abrió uno de los documentos. Augusto tenía participación en 12 estaciones de servicio. Eso está registrado en el notariado. Cualquiera con acceso al sistema puede consultar, pero necesita autorización, ¿no? Necesita. A menos que trabajes en un banco, especialmente en el sector correcto. Mi sangre se heló. Isabela trabaja en el banco, en el sector de herencias y grandes fortunas. Lo verifiqué. El doctor Reinaldo me miró con esa expresión de quien va a dar una mala noticia. Elena, ella tiene acceso al historial financiero de cualquier persona que tenga cuenta en ese banco. Y Augusto la tenía. Sentí la sala girar. ¿Estás diciendo que ella investigó a Augusto? Estoy diciendo que tuvo acceso a información privilegiada y la usó. Fue en ese momento que todo encajó. Las preguntas casuales de Isabela, el interés repentino por Tago, el matrimonio relámpago. No se había enamorado de mi hijo. Se había enamorado de los 5 millones de reales que él heredaría. Pero conoció a Tago antes de que Augusto muriera. Como sabía que iba a morir. El doctor Reinaldo cerró la carpeta. Augusto estaba enfermo desde hace años, Elena. Estaba en tratamiento en Sao Paulo. Eso también está en los registros del plan de salud. Cualquiera con acceso al sistema podría verlo. Sentí náuseas. Isabela había cazado a mi hijo. Había olfateado la herencia como un buitre huele la carne muerta. Y Tago, ingenuo, enamorado, vulnerable con la muerte de su padre acercándose, fue la presa perfecta. Necesito pruebas. Necesito mostrarle a Tago quién es ella realmente. Elena, no va a ser fácil. Está casado, enamorado, o al menos cree que lo está. Un hombre enamorado no escucha a nadie. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí esperando a que ella se lo lleve todo? El doctor Reinaldo respiró hondo. Haces lo que Augusto te enseñó, proteges lo que es tuyo y esperas a que ella cometa un error. Porque la gente codiciosa siempre comete. Pasé los días siguientes como una detective. Revolví cada rincón de la oficina de Augusto, buscando pistas. Y fue en un viejo cajón, de esos con llave que ni sabía que existía, donde encontré los recibos. Llamadas telefónicas, decenas de ellas, del teléfono fijo de mi casa al banco donde trabajaba Isabela. Las fechas comenzaban hace 8 meses, justo cuando Tago empezó a salir con ella. Pero las llamadas eran de antes de que se conocieran oficialmente. Me senté en la silla de Augusto, sosteniendo esos papeles, y la verdad cayó sobre mí como un balde de agua fría. Isabela había llamado a mi casa. Se había hecho pasar por algo, investigación, cobranza, lo que fuera, para conseguir información. Y yo, idiota, probablemente había contestado y le había dado exactamente lo que necesitaba. Tomé el teléfono y llamé a Tago. No contestó. Volví a llamar una y otra vez. En el cuarto intento, él contestó molesto. Mamá, estoy trabajando. Tago, necesito hablar contigo. En persona, a solas. No puedo. Ahora es sobre Isabela. Pausa. Escuché voces de fondo, siempre de ella. Mamá, no empieces con eso otra vez. Tago, por el amor de Dios, escúchame solo una vez. Ven a casa sin ella, por favor. Ella es mi esposa. No voy a hacer nada a escondidas de ella. Era exactamente lo que imaginé que dirías, porque es exactamente lo que ella te enseñó a decir. Colgó en mi cara. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiendo un vacío tan grande que parecía que mi pecho se había convertido en un agujero negro. Perdí a mi marido y ahora estaba perdiendo a mi hijo, pero no iba a rendirme.
Me puse una chaqueta y fui al banco, el mismo donde trabajaba Isabela. Entré como una clienta común, tomé un número, esperé. Cuando llegó mi turno, pedí hablar con un gerente. Cualquiera, menos ella. Un joven me atendió. Sonrisa amable, corbata azul. ¿En qué puedo ayudarle, señora? Quería saber sobre asesoría de inversiones para viudas. Era una mentira, claro, pero necesitaba una razón para estar allí. Me llevó a una sala privada, ofreció café, comenzó a hablar sobre fondos de renta fija. Fingí interés y mientras hablaba, miré hacia el piso de arriba, donde estaban las oficinas de los gerentes de grandes cuentas, y la vi, Isabela, entrando en una sala con una carpeta bajo el brazo. Aún de lejos, reconocía su postura, la confianza, la forma en que caminaba, como si fuera la dueña del lugar. Disculpe, ¿esa joven es gerente? El chico miró hacia donde señalaba. ¿Isabela? Sí, trabaja con inventarios y grandes fortunas. ¿Por qué? Solo curiosidad. Parece muy joven para un cargo tan importante. Se rió un poco. Ah, pero es buena, muy buena. Consigue información de cualquier cliente. Hay quienes dicen que tiene un olfato especial para el patrimonio. Olfato especial. Salí del banco con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. No tenía pruebas concretas aún, pero estaba segura. Isabela había usado su puesto para investigar a Augusto y ahora estaba usando a Tago para obtener lo que no era suyo. Cuando llegué a casa, la puerta principal estaba entreabierta. Me congelé. Estaba segura de que la había cerrado al salir. Empujé la puerta despacio. Todo estaba en su lugar, nada movido. Pero había un olor en el aire. Perfume caro, floral. El perfume de Isabela. Corrí a la oficina de Augusto. El cajón donde guardaba los documentos estaba abierto. Los recibos de teléfono habían desaparecido. Ella había entrado en mi casa, había revuelto mis cosas, había robado las pruebas. Me senté en el suelo, abrazada al relicario de bronce, y por primera vez, desde que Augusto murió, sentí miedo de verdad. No era solo avaricia, era algo más grande, más peligroso. Isabela siempre estaba un paso adelante y si no hacía algo pronto, iba a perderlo todo. Pero lo que Isabela no sabía era que ya había comenzado mi propio plan. Y ella estaba a punto de descubrir que subestimar a una viuda fue el mayor error que pudo haber cometido. Pensé que lo peor ya había pasado. Estaba equivocada. La llamada llegó un viernes por la mañana. Isabela, voz dulce, casi amigable. Doña Elena, buenos días. ¿Está bien? Sostuve el teléfono con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. ¿Qué quieres, Isabela? ¡Ay, qué brusquedad! Solo quería invitarte a un almuerzo en mi casa. Mañana, al mediodía, nada formal, solo familia. ¿Familia? La palabra salió de su boca como veneno disfrazado de miel. No sé si puedo. Ah, pero insisto. Tago está insistiendo y hay algunas cosas que necesitamos discutir sobre la herencia, ¿sabes? Es mejor resolverlo en familia que con un abogado, ¿no crees? Era una trampa, lo sabía. Pero rechazar sería darle más munición, más argumentos para decir que estaba siendo difícil, que no quería colaborar. ¿A qué hora? Al mediodía. Anota la dirección. La anoté. Un condominio nuevo en la zona noble de la ciudad, un apartamento de 3 habitaciones. Y me pregunté con qué dinero una gerente de banco recién casada compra un apartamento así. El sábado, me arreglé con cuidado. Me puse mi conjunto azul marino, el que Augusto decía que me hacía ver elegante. Recogí mi cabello en un moño bajo. Me puse los pendientes de perlas que él me dio en nuestro 30 aniversario de bodas y antes de salir, sostuve el relicario de bronce, pasé los dedos por los detalles de las hojas de parra. Dame fuerza, susurré a la foto de Augusto. Voy a necesitarlo. El condominio tenía conserjería con seguridad, jardines impecables, ascensor de espejos. El tipo de lugar en el que Augusto y yo siempre soñamos vivir cuando éramos jóvenes, pero que nunca priorizamos. Él prefería invertir en el negocio. Yo prefería invertir en la familia.
Toqué el timbre del apartamento 1504. Isabela abrió con una gran sonrisa. Doña Elena, qué puntual. Entra, entra. El apartamento estaba impecable. Muebles modernos, piso de porcelanato brillando, cortinas carísimas, cuadros abstractos en la pared. Olor a comida casera o a comida que alguien hizo parecer casera. Y en la sala estaban Tago, con cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Sonia, la madre de Isabela, sentada en el borde del sofá como una reina en su trono. Y una mujer de unos 40 años, cabello corto, blazer negro, carpeta en mano. Mi estómago se hundió. Doña Elena, esta es mi prima, la doctora Verónica. Ella también es abogada, especialista en derecho de familia. Claro que sí. Me senté en la silla que Isabela me indicó. Estaba estratégicamente posicionada, frente a todas ellas, de espaldas a la ventana, con la luz fuerte entrando y cegándome parcialmente. Hasta eso había sido planeado. Isabela trajo una bandeja de lasaña, arroz, ensalada. Sirvió a todos con la eficiencia de una camarera entrenada. Tago estaba callado, moviendo la comida con el tenedor, sin comer bien. Entonces, doña Elena. Sonia fue la primera en atacar. Isabela me contó que usted aún no ha presentado los documentos de la herencia. No era una pregunta, era una acusación. El proceso está en marcha con mi abogado. Ah, sí, el doctor Reinaldo. Isabela intercambió una mirada con su prima. Pero él es un poco anticuado, ¿no? Estas cosas tardan cuando no tenemos asesoría moderna. Él fue abogado de mi marido durante 30 años. Confío en él. Sonia soltó una risita seca. La confianza es buena. Pero usted necesita entender una cosa. Esto no se trata de confianza, se trata de ley. Tago tiene derecho a la herencia de su padre y usted no puede retenerlo solo porque, bueno, porque quiere seguir controlándolo todo. Controlando, como si fuera la villana de la historia. No estoy reteniendo nada. El inventario tiene plazos legales, plazos que usted está alargando. Verónica, la prima abogada, entró en la conversación con voz firme y fría. Doña Elena, seré directa. La ley establece que la herencia se divida. La mitad para la viuda, la mitad para los descendientes. Así de simple. Y cuanto más tarde usted, más complicado se vuelve para todos. Miré a Tago, mi hijo, mi único hijo. Tenía la cabeza baja, evitando mi mirada. Tago, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Con ponerme en una sala rodeada de abogadas para presionarme? Finalmente levantó la mirada. Estaba roja, cansada. Mamá, solo quiero lo que es mío. ¿Y qué es tuyo, hijo? Explícame qué exactamente crees que estoy escondiendo de ti. Isabela puso su mano sobre la de Tago. Un gesto de posesión, de control. Doña Elena, sabemos que el señor Augusto dejó más de lo que usted dice. Mucho más. Las estaciones de combustible, los terrenos, las inversiones, todo está registrado. Solo queremos que se haga de la manera correcta. ¿Ustedes quieren? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿O tú quieres, Isabela? Silencio pesado. Sonia se inclinó hacia adelante, con ojos afilados. Doña Elena, le daré un consejo de madre a madre. Usted ya vivió su vida, se casó, tuvo hijos, disfrutó del dinero de su esposo. Ahora es el turno de Tago. Él merece comenzar su vida con su esposa. Y usted quedarse reteniendo toda esta herencia como si fuera una reina sentada en su trono. Eso es egoísmo. Puro egoísmo. Cada palabra era una puñalada. Egoísmo es casarse con alguien por dinero. Se me escapó. No pude contenerme. Isabela se puso pálida. Verónica frunció el ceño. Sonia se levantó. ¿Qué dijo? Usted escuchó. Miré directamente a Isabela. Te acercaste a mi hijo porque sabías de la herencia. Investigaste a mi esposo. Usaste tu puesto en el banco para acceder a información privilegiada. Y ahora quieres fingir que esto es sobre amor, sobre familia. Tago golpeó la mesa. Basta, mamá.
Estás delirando. Isabela me ama. ¿Te ama? Solté una risa amarga. Hijo, ella te conoció hace menos de un año. Se casó contigo una semana después de que tu padre murió y ahora está aquí con la abogada, presionándome para entregar una herencia que ni siquiera es de ella. Es mía. Tiago, gritó. La herencia es mía y usted no tiene derecho a retener lo que mi padre dejó para mí. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Miré a mi hijo, ese hombre que llevé en mi vientre, que desperté de madrugada para amamantar, que enseñé a caminar, que consolé en cada pesadilla, en cada tristeza, y vi a un extraño. Isabela se levantó, se pasó la mano por el cabello, recompuso su postura. Doña Elena, creo que es mejor que se vaya. Este almuerzo fue un error. Pensé que podríamos resolver las cosas civilizadamente, pero usted dejó claro que prefiere el camino difícil. ¿El camino difícil? Judicial. Verónica abrió la carpeta y sacó un documento. Si hasta el fin de la próxima semana usted no presenta toda la documentación, vamos a presentar una demanda por ocultamiento de herencia. Y entonces, doña Elena, la justicia le obligará a entregar todo, incluida la casa. La casa, mi casa, el lugar donde construí mi vida con Augusto, donde crié a Tago, donde cada habitación tenía un recuerdo. Me levanté, las piernas temblaban, pero me mantuve firme. ¿Se van a arrepentir de esto? Isabela sonrió. Esa sonrisa fría, victoriosa. Usted es quien se va a arrepentir de haber sido tan obstinada. Salí de ese apartamento con la cabeza en alto, pero cuando entré en el ascensor y las puertas se cerraron, me desmoroné. Lloré como no lloraba desde el día del entierro de Augusto. Lloré por la traición de Tago, por la humillación de ser juzgada, presionada, acorralada. Lloré por la sensación de estar completamente sola en el mundo. Cuando llegué a casa, me encerré en la oficina de Augusto, abracé el relicario de bronce y dejé que las lágrimas cayeran sobre el metal frío. No puedo más, mi amor. No puedo. Pero fue allí, en el fondo de ese pozo, llorando abrazada a la última memoria física del hombre que amaba, que algo dentro de mí cambió. Ya no era tristeza, era rabia, rabia pura, ardiente, liberadora. Ellos pensaron que me habían roto, pero solo me habían despertado. Y fue esa noche, sola en esa casa vacía, que tomé una decisión. Basta de llanto, basta de ser la víctima. Si ellas querían guerra, les daría una lección que nunca olvidarían. Fue esa noche, llorando sola, que decidí, ellas querían guerra. Daría una lección, pero no sería a gritos, no sería con desesperación, sería como Augusto siempre lo hizo, en silencio, con inteligencia, esperando el momento adecuado. Sequé las lágrimas, lavé mi cara con agua fría y abrí nuevamente la carta que él había dejado para mí. Leí cada palabra, cada coma, cada pausa y fue como si él estuviera allí a mi lado, guiándome. Protege lo que construimos, no todos lo merecen. Confía en Reinaldo y en tu instinto. Siempre has sido más fuerte de lo que creías. Tomé el teléfono y llamé al doctor Reinaldo. Eran casi las 10 de la noche, pero respondió al segundo timbre. Elena, ¿todo bien? No, pero estará bien. Mi voz sonó diferente, firme, decidida. Necesito que vengas aquí mañana temprano. Tengo un plan y necesitas decirme si es posible. Él llegó a las 7 de la mañana del domingo con una jarra térmica de café y la misma carpeta de siempre. Nos sentamos a la mesa de la cocina, ese lugar donde tantas decisiones importantes de mi vida se habían tomado. Y esta vez no sería diferente. Cuéntame qué pasó. Conté cada detalle del almuerzo, las humillaciones, las amenazas, la forma en que me rodearon como hienas rodean a su presa. Y cuando terminé, el doctor Reinaldo se quitó las gafas y se pasó la mano por la cara. Elena, voy a ser sincero contigo. Ellos pueden realmente presentar una demanda. Y si lo hacen, será un proceso largo, desgastante, caro. Lo sé. Pero abrió la carpeta y sacó el testamento de Augusto. Hay algo que ellos no saben, algo que Augusto preparó exactamente para este tipo de situación. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? La cláusula de protección patrimonial. Está aquí en el artículo 5 del testamento.
Augusto previó que alguien podría acercarse a Tiago por interés financiero, especialmente después de su muerte, cuando Tiago estaría vulnerable. Entonces puso una condición. El doctor Reinaldo giró el documento en mi dirección y señaló un párrafo específico. Leí una vez, 2 veces, 3. Esto quiere decir que si Tiago se casa en los 2 años siguientes a la muerte de Augusto con alguien que demuestre interés exclusivamente financiero, solo recibirá el 8% de la herencia hasta cumplir 40 años. El resto quedará en usufructo vitalicio contigo. Y la liberación gradual dependerá de tu evaluación de su madurez y carácter. Sentí un escalofrío en la espalda. Augusto lo sabía. Sabía que esto iba a pasar. Era un hombre inteligente y te amaba demasiado como para dejarte desprotegida. El doctor Reinaldo cerró la carpeta. Pero hay un problema. Necesitamos probar que Isabela se casó por interés financiero. No basta con suponer, no basta con desconfiar. Necesitamos pruebas concretas. ¿Cómo? Documentos, grabaciones, testigos, cualquier cosa que demuestre que ella sabía de la herencia antes de acercarse a Tiago, que lo planeó todo, que no fue amor, fue estrategia. Cerré los ojos y respiré hondo. Tengo los recibos de teléfono que muestran que llamó a mi casa antes de conocer oficialmente a Tiago. Pero ella robó, entró aquí y se llevó todo. Entonces conseguiremos una segunda copia. Estos registros se guardan en la operadora por años. Y hay más. Abrí el cajón de la cocina y saqué mi celular. Antes del almuerzo de ayer, instalé una aplicación de grabación. Grabé todo, todas las amenazas, todas las presiones. La forma en que Sonia dijo que ya viví mi vida y que necesito entregar el dinero, está todo aquí. El doctor Reinaldo me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Elena, eres más astuta de lo que imaginé. Aprendí del mejor. Pasamos todo el domingo armando la estrategia. El doctor Reinaldo explicó cada detalle de la cláusula del testamento, me enseñó lo que podía y no podía hacer y, sobre todo, me enseñó a esperar. El error de quienes son codiciosos, Elena, es siempre querer más rápido. Isabela se apresurará, cometerá errores y cuando lo haga, estaremos listos. El lunes, llamé a Isabela. Fingí tener voz cansada, derrotada. Isabela, soy Elena. Doña Elena. Su voz sonaba triunfante. ¿Pensaste en lo que hablamos? Pensé. Y tienes razón. Estoy vieja, cansada. No quiero pelear con mi hijo. Cada palabra me costó un pedazo del alma, pero continué. Pediré al doctor Reinaldo que prepare la documentación, pero tomará unas 2 semanas. Son muchos papeles. 2 semanas es mucho tiempo. Es lo que tengo, Isabela. ¿O prefieres que muera de estrés y Tiago se quede sin madre también? Silencio. Ella estaba calculando. Está bien, 2 semanas, pero no te demores, ¿vale? No me voy a demorar. Colgué y el doctor Reinaldo me miró. Compraste tiempo. Ahora vamos a usarlo. En los días siguientes, transformé mi casa en una fortaleza silenciosa. Instalé cámaras de seguridad discretas, esas minúsculas que parecen detectores de humo. Puse una en la sala. Otra en el pasillo, otra en la entrada. Si Isabela volvía a invadir mi casa, tendría pruebas. Cambié todas las contraseñas de mis cuentas, guardé documentos importantes en una caja fuerte que mandé instalar en el cuarto y comencé a hacer algo que nunca había hecho en mi vida, investigar. Fui al ayuntamiento y pedí certificados de propiedad del apartamento donde vivía Isabela. Descubrí que había sido comprado hace 4 meses en efectivo. Valor $890.000. Hace 4 meses, Augusto aún estaba vivo. Isabela era una simple gerente de banco, de donde había salido casi $1 millón. Busqué a una detective privada, una mujer de unos 50 años, cabello corto, mirada aguda. Se llamaba Marta. Necesito información sobre esta persona. Le mostré una foto de Isabela. Todo lo que puedas conseguir. Pasado, deudas, relaciones anteriores, todo. Marta tomó la foto, la analizó. Va a costar caro. No me importa. Y puede tardar. Tengo 2 semanas. Sonrió de lado.
Me recuerdas a mi madre. Callada, pero cuando despertaba, nadie la detenía. Guardó la foto. Déjamelo a mí. Mientras Marta trabajaba, hice mi parte. Llamé al banco donde trabajaba Isabela y pedí una reunión. Dije que quería invertir parte de la herencia que había recibido. No era mentira, después de todo. Solo no mencioné cuánto era la herencia. Pedí ser atendida por otro gerente, cualquiera, menos Isabela. El chico que me atendió era el mismo de antes. Corbata azul, sonrisa amable. Rodrigo decía su placa. La señora volvió, decidió invertir. Estoy pensando, pero antes quería aclarar una duda. Me incliné hacia adelante, voz baja, conspirativa. ¿Esa gerente que vi la otra vez, la Isabela, es confiable? Rodrigo parpadeó sorprendido. ¿Confiable? Ah, sí. Ella es eficiente. ¿Eficiente en qué? Miró a su alrededor, chequeando si alguien escuchaba. Mira, entre nosotros, tiene un historial interesante. Ha trabajado en 3 bancos diferentes en los últimos 5 años, siempre en el mismo sector, y siempre se fue justo después de que, bueno, algunos clientes importantes cerraran grandes negocios. Grandes negocios, inventarios, herencias, ese tipo de cosas. Bajó aún más la voz. Hay gente aquí que piensa que usa información interna para, ya sabes, pero nunca han probado nada. Información interna. Salí del banco con el corazón acelerado. Tenía razón. Isabela era una depredadora profesional y Tago solo era otra víctima. Cuando llegué a casa, tenía un mensaje de Marta. Conseguí algo. Ven aquí. Lo que Marta había descubierto cambiaría todo. Y por primera vez desde que Augusto murió, sentí que tenía posibilidades reales de ganar esta guerra. Cuando pensé que nada más podría herirme, ellos dieron el último golpe. Llegué a la oficina de Marta en una tarde gris de martes. El lugar estaba en un edificio comercial antiguo, 3er piso, una sala pequeña con una mesa llena de papeles y 2 sillas incómodas. Marta estaba en la computadora, los dedos volando sobre el teclado. Cuando me vio, giró la pantalla en mi dirección. Siéntate, Elena, lo vas a necesitar. En la pantalla había fotos, muchas fotos. Isabela en restaurantes caros con hombres diferentes. Isabela entrando a registros civiles. Isabela en velorios. ¿Velorios? ¿Qué es esto? Marta encendió un cigarrillo a pesar del letrero de prohibido fumar en la pared. Isabela Cristina Baz, 28 años, graduada en administración. Trabajó en 4 bancos en los últimos 6 años, siempre en el sector de grandes patrimonios. Hizo clic en otra pestaña y en cada banco se involucró con clientes o hijos de clientes que estaban a punto de recibir herencias voluminosas. Sentí un escalofrío. ¿Cuántos? 3 antes de Tago. El primero era un empresario de 60 años, viudo reciente, heredero de una cadena de supermercados. Se comprometieron. 3 meses después, transfirió 1,2 millones a su cuenta. Entonces, ella terminó. Dijo que no estaba lista para un compromiso. Dios mío, el segundo era hijo de un dueño de estaciones de servicio en el interior. ¿Sonido familiar? Marta me miró con esa expresión de quien ya ha visto de todo. Ella salió con él durante 6 meses, logró acceso a los documentos de toda la familia. Cuando su padre murió, ella presionó al chico para que peleara con sus hermanos por la herencia. La familia quedó destruida. Ella se embolsó una consultoría de 400.000 y desapareció. Mi boca estaba seca y el tercero se casó. Duró meses. Tan pronto como se cerró el inventario y él recibió su parte de 3 millones, ella solicitó el divorcio. Se llevó la mitad, 1,5 millones limpio. Miré las fotos, aquel rostro bonito, calculador, frío, y pensé, mi hijo era solo uno más. Otra víctima en una lista de hombres destrozados. Hay más. Marta abrió una carpeta física y esparció documentos sobre la mesa. El apartamento que compró fue con el dinero del divorcio anterior. Lo puso a nombre de su madre, Sonia, para que no apareciera en el inventario si se casaba de nuevo. Inteligente. Planeó todo desde el principio.
Mira esto. Marta me mostró una captura de pantalla, mensajes de WhatsApp entre Isabela y un número desconocido. Las fechas eran de hace 7 meses. Conseguí esto de una fuente que, bueno, mejor que no sepas, pero léelo. Leí. Y con cada línea sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Encontré un buen hijo único, padre terminal enfermo, herencia estimada en más de 200 millones. Es el mayor hasta ahora. Necesito hacerlo bien. Él es un poco ingenuo, necesitado tras la inminente muerte de su padre. Será fácil, Tago. Ella estaba hablando de mi hijo, llamándolo ingenuo, necesitado, reduciéndolo a un número, a una cuenta bancaria. Elena, ¿estás bien? ¿Quieres agua? No pude responder. Solo pude mirar esas palabras. Será fácil. Marta puso la mano en mi hombro. Sé que es difícil, pero ahora tienes pruebas. Pruebas reales. Podemos usar esto. Guardé todo en una carpeta. Agradecí. Pagué lo que pidió y un extra más y volví a casa en un estado de shock tan profundo que ni sentí el camino. Cuando llegué, había un coche estacionado enfrente. Lo reconocí de inmediato. Era de Tago. Mi corazón se aceleró. Había venido solo. ¿Acaso finalmente se había despertado? Pero cuando abrí la puerta, vi que no estaba solo. El doctor Claudio Bittencourt, el abogado de Isabela, estaba sentado en mi sala y Tago estaba a su lado. Sin Isabela esta vez, pero con una expresión que nunca había visto en su rostro. Frialdad, determinación, ira. Tago, ¿qué está pasando? Se levantó. Estaba de traje, con una postura rígida, como si hubiera ensayado eso. Mamá, intentamos hacerlo de la manera fácil. No quisiste colaborar, así que ahora será de la manera difícil. El doctor Claudio abrió la carpeta y puso un documento sobre la mesita de centro. Señora Elena, esta es una citación oficial. Su hijo está moviendo una acción de inventario judicial con pedido de urgencia. Afirmamos que usted está ocultando bienes, escondiendo el patrimonio y impidiendo el acceso legítimo del heredero a los bienes del fallecido, evadiendo, ocultando. Las palabras resonaron en mi cabeza. Tago, ¿estás haciendo esto? ¿Me estás demandando? No me diste opción. Soy tu madre y soy tu hijo. Tengo derecho a lo que mi padre dejó y tú estás escondiendo todo. No estoy escondiendo nada. Te estoy protegiendo. ¿Protegiendo de qué? Se rió amargamente. ¿Tienes celos de Isabela? ¿Es eso? No aceptas que me casé, que ahora tengo mi vida y quieres castigarme por eso. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo puedes decir eso? El doctor Claudio se levantó impaciente. Señora Elena, la audiencia está programada para dentro de 15 días. Le sugiero que contrate a un buen abogado, porque lo que tenemos contra usted es sólido, muy sólido. Salieron. Tiago ni miró hacia atrás. Me quedé parada en medio de la sala, sosteniendo ese papel, sintiendo que mi mundo se desmoronaba por segunda vez. Demandar a mi propia madre. Mi hijo me estaba demandando, pero lo peor aún estaba por venir. El jueves, empecé a notar miradas extrañas. La vecina, que siempre me saludaba, desvió la mirada cuando pasé. El panadero me atendió con frialdad. La señora de la farmacia susurró algo a la dependienta. Cuando entré al supermercado, escuché a 2 mujeres en el pasillo de lácteos. Una de ellas la conocía de vista. Vivía 2 calles más abajo. Supe de Elena. ¿Qué? Está escondiendo una fortuna de su hijo. El pobre se casó ahora, queriendo empezar su vida y ella no le libera nada. Dicen que son más de 100 millones. No lo creo. Es verdad. La nuera, Isabela, se lo contó a un montón de gente. Dice que Elena está transfiriendo todo a una cuenta en el extranjero para que él no reciba nada. Mi visión se oscureció. Isabela estaba esparciendo rumores. Me estaba difamando por todo el barrio. Dejé las compras en el carrito y salí casi corriendo. En el estacionamiento, tuve que apoyarme en el coche porque las piernas no me sostenían. La gente me estaba juzgando, pensando que era la villana,
que estaba robando a mi propio hijo. Cuando llegué a casa, tenía 3 mensajes en el teléfono fijo. El primero era de una conocida de la iglesia. Elena, no sé si es verdad lo que dicen, pero si lo es, deberías sentir vergüenza. Un hijo es un hijo. El segundo era de una prima lejana. Escucha, no me meto, pero Tiago es un buen chico. No puedes hacerle esto. El tercero era de alguien que ni se identificó. Mujer egoísta, guardando dinero que no es tuyo. Dios está viendo. Me senté en el suelo de la cocina y abracé las rodillas. Por primera vez en toda esta guerra, sentí ganas de rendirme, de entregar todo, de desaparecer. Porque no era solo Isabela, no era solo Tiago, era el mundo entero contra mí. Tomé el relicario de bronce, lo puse en mi regazo y lo abrí. La foto de Augusto me miraba con esa sonrisa tranquila, confiada, y fue como si escuchara su voz. Eres más fuerte de lo que imaginas. Cerré los ojos, respiré hondo y por última vez en esta guerra me permití llorar. Lloré por la traición, por la soledad, por el hijo que perdí por una mentira. Lloré hasta no tener más lágrimas. Y cuando la última lágrima se secó, algo dentro de mí se transformó. Ya no era dolor, era furia. Me levanté del suelo, lavé mi rostro, sequé las lágrimas, tomé el teléfono y llamé al doctor Reinaldo. Reinaldo, me han demandado, han esparcido mentiras por todo el barrio. ¿Quieren destruirme? Lo sé, ya recibí la citación. Entonces dime, ¿tenemos cómo ganar esta guerra? Pausa larga. Y entonces su voz llegó firme. Elena, no solo vamos a ganar, vamos a aplastarla. Y fue en ese momento, con el corazón roto, pero la mente afilada, que decidí. Si Isabela quería verme en el fondo del pozo, la arrastraría conmigo. Pero cuando el polvo se asentara, solo una de nosotras seguiría en pie. El día de la audiencia de conciliación, llevé una carpeta y cambié todo. Pasé las 2 semanas anteriores preparándome como un general se prepara para la batalla final. El doctor Reinaldo trabajó día y noche. Marta consiguió aún más pruebas y yo me transformé en algo que nunca pensé que sería. Una estratega fría, calculadora, implacable. La noche anterior a la audiencia, no dormí. Me quedé sentada en la silla del despacho de Augusto, con el relicario de bronce en las manos, repasando cada detalle del plan, cada documento, cada prueba, cada palabra que diría. A las 5 de la mañana, me duché. Me vestí con cuidado. Traje gris oscuro, tacones negros discretos, cabello recogido en un moño impecable, aretes de perlas. Nada de viuda frágil, nada de mujer quebrada. Iba a entrar en ese tribunal pareciendo exactamente lo que era, una mujer que sabía su propio valor. El doctor Reinaldo me recogió a las 7:30. En el coche, repasó todo una vez más. Elena, cuando la jueza pregunte si quieres llegar a un acuerdo, dices, no, déjame presentar las pruebas. No te descontroles, no grites, no llores. Solo necesitas estar firme. Yo me encargaré del resto. Puedes confiar. Llegamos al foro a las 8:15. El pasillo estaba lleno de gente. Abogados en traje, personas nerviosas esperando la audiencia, el característico olor a papel viejo y café recalentado. Reconocí a Tago de lejos. Estaba sentado en un banco al lado de Isabela. Ella estaba impecable, como siempre. Vestido social azul marino, tacones altos, cabello lacio, maquillaje perfecto. A su lado, el doctor Claudio Bittencourt y 2 personas más que no conocía. Refuerzos. Cuando me vieron, Isabela susurró algo al oído de Tiago. Él me miró y desvió la mirada rápidamente. ¿Culpa, vergüenza? No pude descifrarlo. Entramos en la sala de audiencia. Era pequeña, sofocante, con una mesa larga, sillas a ambos lados y la jueza en el centro. Doctora Mariana Fonseca Lima decía la placa, mujer de unos 50 años, cabello canoso, recogido, gafas. Expresión seria. Ya había visto muchas cosas en esa sala. ¿Sería solo otro caso más o no? Buenos días. Audiencia de conciliación en el proceso de herencia de Augusto Méndez. Vamos a comenzar. La jueza miró a ambos lados.
La propuesta es intentar llegar a un acuerdo antes de judicializar completamente la cuestión. Señora Elena, ¿está dispuesta a negociar? Miré al doctor Reinaldo. Él asintió levemente. No, Excelencia. Isabela puso los ojos en blanco. Tago suspiró frustrado. Muy bien. Entonces escucharemos a las partes. Doctor Claudio. El abogado de Isabela se levantó, abriendo una carpeta voluminoso. Excelencia, mi cliente, Tiago Méndez, único hijo del fallecido, está siendo impedido por su madre de acceder a la herencia que legalmente le corresponde. La señora Elena se niega a presentar documentos, solo niega información sobre el patrimonio y demuestra claro intento de fraudar la partición. Pedimos que su señoría obligue a la demandada a presentar todos los bienes bajo pena de un momento. El doctor Reinaldo se levantó. Voz calma, firme, poderosa. Excelencia, antes de que sigamos con acusaciones infundadas, me gustaría presentar algunos documentos que esclarecen completamente esta situación. La jueza ajustó las gafas. Continúe. Doctor. Reinaldo abrió la carpeta, esa carpeta que contenía toda la verdad, y comenzó a colocar documentos sobre la mesa, uno por uno, como cartas de póker. Primero, el testamento completo de Augusto Méndez, registrado en notaría 3 meses antes de su fallecimiento. La señora Elena no está soñando nada. Ella es la única administradora de todos los bienes, según la voluntad expresa del difunto. Tago frunció el ceño. Isabela se puso pálida. Segunda cláusula específica de protección patrimonial. El doctor Reinaldo leyó en voz alta, pausadamente. Si mi hijo contrae matrimonio en los 2 años siguientes a mi fallecimiento con alguien que demuestre interés, prioritariamente financiero, recibirá solo el 8% de la herencia total hasta cumplir 40 años. El resto permanecerá en usufructo vitalicio con mi esposa Elena. Silencio absoluto. Tago miró a Isabela. Ella estaba tensa, con la mandíbula apretada. Eso no vale nada. El doctor Claudio intentó reaccionar. Es una cláusula abusiva, restrictiva de derechos. Es totalmente legal. El doctor Reinaldo no lo dejó terminar y está registrada en notaría. El difunto tenía pleno derecho a proteger su patrimonio, pero se detuvo, mirando directamente a Isabela. La cláusula solo se aplica si hay pruebas de interés financiero y nosotros las tenemos. Fue entonces cuando el mundo de Isabela comenzó a desmoronarse. El doctor Reinaldo colocó sobre la mesa fotos, decenas de ellas. Isabela con otros hombres. Isabela en velorios. Isabela entrando en notarías. Isabela Cristina Abad. En los últimos 6 años se involucró románticamente con 4 hombres diferentes, todos ellos herederos o personas a punto de recibir herencias voluminosas. En todos los casos, terminó las relaciones justo después de acceder al patrimonio. Eso es mentira. Isabela se levantó, con la voz aguda. Eso es difamación. Siéntate. La voz de la jueza cortó como un látigo. Isabela se sentó temblando. El doctor Reinaldo continuó. Implacable. Primer caso. Marcelo Andrade, empresario, 60 años, recibió 1,2 millones de ella y fue descartado. Segundo caso, Rafael Gómez, hijo de un empresario del sector de combustibles. Ella lo presionó para pelear con la familia por la herencia, familia destruida. Ella embolsó 400,000 en consultoría. Tercer caso, Casio Martins. Se casó, se divorció en 8 meses, se llevó la mitad del inventario, 1 millón y Tago estaba pálido, mirando a Isabela como si estuviera viendo un monstruo. Isabela, ¿es verdad? Ella no respondió. Y hay más. El doctor Reinaldo puso sobre la mesa las capturas de pantalla de los mensajes que Marta había conseguido. Conversaciones de WhatsApp entre la demandada y una tercera persona, hace 7 meses, planeando acercarse a Tago Méndez. Comenzó a leer y cada palabra era una puñalada. Encontré uno bueno, hijo único, padre enfermo terminal, herencia estimada en más de 200 millones. Tiago cerró los ojos. Es un poco ingenuo, necesitado tras la muerte inminente del padre. Será fácil. ¿Basta? Tago gritó, se levantó de la silla, miró a Isabela con una mezcla de horror y asco.
¿Me usaste? Isabela intentó tomar su mano. Amor, no es así, no me toques. Él apartó su mano con tanta fuerza que casi se cae de la silla. Mentiste sobre todo. Nunca me amaste. Solo querías el dinero. Tago, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Las lágrimas corrían por su rostro. Que yo era un idiota, que te reías de mí todo este tiempo, que destruiste mi relación con mi madre por culpa del dinero. Él me miró y en esa mirada vi todo. Arrepentimiento, vergüenza, dolor. Madre, Dios mío, ¿qué hice? Quise levantarme, quise abrazar a mi hijo, pero el doctor Reinaldo puso la mano en mi brazo. Aún no. Aún no era el momento. La jueza golpeó el martillo. Silencio. Doctor Reinaldo. ¿Hay alguna otra prueba? Sí, su señoría. Sacó el último documento. Audios grabados por la señora Elena durante una reunión forzada en la casa de Isabela hace 2 semanas, donde ella y su familia presionaron a Elena para que entregara la herencia bajo amenazas. Colocó el celular sobre la mesa y presionó play. La voz de Sonia resonó en la sala. La señora ya vivió su vida. Ahora es el turno de Tago. Aferrarse a toda esa herencia es egoísmo. Puro egoísmo. La voz de Isabela. Cuando obtenga ese dinero, dejaré a ese pobre y me iré a vivir a Europa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tago estaba destrozado. Isabela, blanca como un papel. El doctor Claudio intentaba recoger los documentos desesperado. La jueza se quitó las gafas y miró directamente a Isabela. Señora Isabela, ¿tiene algo que decir en su defensa? Isabela abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. No salió nada. Su señoría. Intentó el doctor Claudio. Estas grabaciones pueden haber sido alteradas. Fueron hechas con pericia particular y autenticadas en notaría. El doctor Reinaldo interrumpió. Son totalmente legales y válidas. La jueza juntó los papeles y golpeó el martillo. Está más que claro para mí que hubo mala fe, manipulación e interés exclusivamente financiero por parte de la señora Isabela. La cláusula del testamento de Augusto Méndez es válida. Tiago Méndez recibirá solo el 8% de la herencia hasta cumplir 40 años, según lo estipulado. El resto permanece con la señora Elena en usufructo vitalicio. Proceso de inventario archivado. Caso cerrado. Golpeó el martillo por última vez. Isabela se levantó, agarró su bolso, me miró con puro odio. Usted me tendió una trampa. Eso fue una conspiración. Me levanté lentamente, la miré directamente a los ojos. No tramé nada, Isabela. Solo te dejé mostrar quién eres realmente. Intentó lanzarse sobre mí, pero el doctor Claudio la sujetó. Vamos, es hora de irnos. Salieron tropezando. Isabela gritando, el doctor. Claudio intentando calmarla. Y solo quedamos yo, Tago y el doctor Reinaldo en esa sala. Tiago estaba sentado, con la cabeza entre las manos, sollozando. Madre, perdóname, por favor, perdóname. Y en ese momento, mirando a mi hijo destrozado, tuve que decidir. La justicia ya se había hecho. Pero el perdón era una elección que solo yo podía tomar. Ver su rostro en ese momento valió cada lágrima que derramé. Pero ver el rostro de mi hijo destrozado, sentado en esa dura silla del tribunal, me partió de una manera que ninguna traición de Isabela podría lograr. El doctor Reinaldo tocó suavemente mi hombro. Les daré un momento para que hablen. Estaré afuera. Salió cerrando la puerta con cuidado. Y quedamos allí, yo y Tiago, madre e hijo, separados por una mesa, pero parecía que había un abismo entre nosotros. Él no podía mirarme. Secaba las lágrimas con el dorso de la mano, como hacía cuando era niño y se caía de la bicicleta. Y esa imagen, hijo mío, llorando, tocó algo profundo dentro de mí. Me senté a su lado, no al otro lado de la mesa, al lado donde se sientan las madres. Tiago. Finalmente levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, hinchados, perdidos. Mamá, siento tanto
tanto que ni sé por dónde empezar a pedir perdón. Entonces, no empieces por las disculpas. Comienza diciéndome cuándo dejaste de confiar en mí. Tragó en seco. Era tan convincente, hablaba con tanta certeza, decía que tú estabas escondiendo cosas que yo tenía derecho a saber, que me ibas a dejar sin nada. Su voz se quebró y yo le creí. Prefería creerle a él que a ti. A la mujer que me crió sola después de que el padre se enfermó. A la mujer que nunca me negó nada. ¿Por qué? Porque era más fácil. Soltó una risa amarga. Es patético, ¿no? Era más fácil creer que mi madre era egoísta que admitir que había sido un idiota, que me había dejado manipular, que había elegido a una mujer que apenas conocía en lugar de la persona que siempre estuvo a mi lado. Permanecimos en silencio un tiempo. El ruido del tribunal seguía afuera. Pasos, voces apagadas, el crujir de puertas antiguas. Tu padre lo sabía, Tiago. Sabía que esto iba a pasar. Tiago me miró sorprendido. ¿Cómo? Porque era inteligente, porque te conocía. Y porque sabía que cuando él muriera tú quedarías vulnerable, perdida. Y personas como Isabela, ellas huelen la vulnerabilidad como los tiburones huelen la sangre. Debe estar tan decepcionado conmigo. No tomé su mano. Estaba fría, temblando. Está orgulloso de que despertaste, de que te diste cuenta a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. Tiago apretó mi mano con fuerza. Te procesé, mamá. Te llamé egoísta. Te acusé de robar. ¿Cómo puedes perdonarme? Respiré hondo. Era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. Porque eres mi hijo. Y el amor de madre no tiene lógica, no tiene contabilidad, no tiene límites. Limpié una lágrima que caía por su rostro. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que todo vuelva a ser como era. Significa que tendremos que construir de nuevo. Ladrillo por ladrillo, confianza por confianza. Haré lo que sea necesario. Lo sé, pero no será fácil, Tiago. No será rápido. Asintió, tragándose el llanto. ¿Y Isabela? ¿Qué pasa con ella? Necesito divorciarme. Era lo que iba a sugerir. Salimos del tribunal juntos. Afuera, el sol brillaba, el cielo estaba azul, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero para nosotros todo había cambiado. El doctor Reinaldo nos esperaba apoyado en el coche, fumando un cigarrillo que juró haber dejado hace años. ¿Todo bien? Sí. Lo miré con gratitud genuina. Gracias, Reinaldo, por todo. Augusto me hizo prometer que cuidaría de ustedes. Solo cumplí mi palabra. En el camino a casa, Tiago no soltó mi mano, como si temiera que se soltara, que desapareciera. Y parte de mí entendía ese miedo, porque por un momento, durante esas semanas de guerra, yo había desaparecido para él y él había desaparecido para mí. Cuando llegamos a casa, mi casa, esa casa que casi pierdo, hice café bien cargado, como a Augusto le gustaba. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde se habían tomado tantas decisiones. ¿Qué va a pasar ahora con Isabela?, preguntó Tago, removiendo el café distraídamente. ¿Legalmente? Nada. No cometió ningún crimen que pueda probarse en un tribunal. Todo fue técnicamente legal. La manipulación emocional no es un delito. ¿Entonces, sale impune? No. Tomé un sorbo de mi café. Sale destruida. Las pruebas que presentó el doctor Reinaldo quedarán registradas. Cualquier hombre que busque su nombre lo encontrará. El banco donde trabaja ya debe haber sido notificado. Su reputación se acabó. Y la reputación, Tago, a veces vale más que el dinero. La semana siguiente, Isabela intentó llamarme 6 veces. No atendí ninguna. En la 7ª vez, dejó un mensaje en el buzón de voz. Elena, me destruiste, me destruiste. Perdí mi trabajo, mis amigos, todo. Espero que estés feliz. Borré el mensaje sin escuchar hasta el final. 2 semanas después, recibí una notificación. Isabela había solicitado el divorcio de mutuo acuerdo. No quería nada,
ni pensión, ni división de bienes. Solo quería salir de la vida de Tago lo más rápido posible. Se rindió. Tiago miró el documento incrédulo. Se dio cuenta de que no tenía nada más que ganar y personas como Isabela, cuando no hay ganancia, no tienen interés. El divorcio se resolvió en 45 días. Récord, durante ese tiempo, Tago comenzó a hacer terapia 2 veces por semana. Necesitaba entender cómo había sido manipulado, cómo había dejado que sucediera, cómo evitar que volviera a pasar. Y yo continué mi vida, más diferente, más fuerte, más consciente de mi propio valor. Un mes después de la audiencia, Tago se acercó a mí con una propuesta. Mamá, quiero trabajar en la empresa de papá, aprender el negocio de verdad, no porque quiera herencia, sino porque quiero merecerlo. Quiero entender lo que él construyó, lo que ustedes construyeron. Miré a mi hijo y vi por primera vez en mucho tiempo al hombre que podría llegar a ser. Está bien, pero sin privilegios, sin cargo ejecutivo. Empiezas desde abajo en el administrativo, salario de empleado común, sin beneficios. Acepto. Y él realmente aceptó. Comenzó el lunes siguiente, llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 6 de la tarde, sudaba la camiseta, aprendía, cometía errores, mejoraba. Una noche, 3 meses después, llegó a casa con un tupper. Preparé comida. Pensé que podríamos cenar juntos. Cenamos, conversamos, reímos por primera vez desde que Augusto había muerto. Y esa noche, guardando los platos en el fregadero, miré el relicario de bronce sobre la mesa y susurré. Lo logramos, mi amor, lo logramos. 6 meses después del tribunal, encontré a Isabela por casualidad en un supermercado. Estaba diferente. Cabello desordenado, ropa sencilla, sin maquillaje, empujando un carrito con productos baratos. Nuestras miradas se cruzaron. Ella se detuvo, respiró hondo y caminó hacia mí. Elena, Isabela, silencio incómodo. Solo quería decir que tenía razón, sobre todo. No respondí, solo esperé. Pasé toda mi vida pensando que el dinero era la respuesta, que si tenía suficiente, sería feliz, sería alguien. Ella miró al suelo. Pero perdí todo y descubrí que nunca tuve nada de verdad, ninguna relación real. Ningún amor real, solo estrategias, solo juegos. ¿Y por qué me dices esto? Porque mereces saber que ganaste, no solo en el tribunal, sino en la vida. Tienes un hijo que te ama, recuerdos reales, amor verdadero. Ella tragó en seco. Tengo dinero en el banco, pero no tengo a nadie. Y dio la vuelta, empujando el carrito, desapareciendo entre los estantes. No sentí pena, no sentí rabia, no sentí nada, porque Isabela ya no era parte de mi historia. Solo era un capítulo que había terminado. Y ahí, parada en medio del supermercado con una lista de compras en la mano, entendí. La mayor venganza no es destruir al otro, es vivir tan bien que se den cuenta de lo que han perdido. Y Isabela había perdido todo, mientras yo había recuperado a mi hijo y eso valía más que todos los millones del mundo. 6 meses después, aprendí que la justicia no es venganza, es protección. La primavera había llegado cuando decidí hacer algo que había estado planeando desde que todo terminó. Me desperté temprano una mañana de sábado, me vestí con ropa cómoda y fui a la oficina de Augusto. El relicario de bronce estaba en su lugar habitual, sobre el escritorio de madera. Lo tomé con cuidado, sentí el peso familiar en mis manos y lo abrí. La foto de nosotros dos me miraba, jóvenes, enamorados, llenos de sueños. Hoy voy a hacer algo que te gustaría. Susurré a su imagen. Tago llegó poco después. Había vuelto a vivir conmigo temporalmente, no por necesidad financiera, sino porque ambos necesitábamos reconstruir lo que se había roto. Y la reconstrucción necesita cercanía, desayunos juntos, conversaciones por la noche, silencios cómodos. Buenos días, mamá. Entró en la cocina, con el cabello desordenado, aún en pijama. En los últimos meses, había cambiado. Sus ojos habían recuperado el brillo. El peso en sus hombros había disminuido. ¿Vas a salir? Sí. ¿Y vas conmigo? ¿A dónde? Ya verás. Tomamos el coche y condujimos durante 40 minutos hasta llegar a una zona que Tago conocía bien.
Era donde estaban dos de las gasolineras que Augusto había construido. Pero no paramos en ninguna de las dos. Nos detuvimos en un terreno grande, vacío, con un letrero de se vende, ya algo descolorido por el tiempo. Tago salió del coche confundido. ¿Qué estamos haciendo aquí? Te voy a contar una historia. Me apoyé en el capó del coche, mirando aquel inmenso terreno. Cuando tu padre se enfermó en los últimos meses, me dijo algo que nunca olvidé. Dijo que su mayor arrepentimiento no era no haber ganado más dinero, sino no haber ayudado a más gente. Tiago me miró atento. Decía que construimos patrimonio, acumulamos fortuna, pero olvidamos que nada de eso nos acompaña. Lo que queda es lo que hicimos. Las vidas que tocamos, las personas que ayudamos. Mamá, ¿a dónde quieres llegar? Respiré hondo. Voy a comprar este terreno y voy a construir aquí el Instituto Augusto Méndez de Apoyo a Viudas en Vulnerabilidad Jurídica. Tiago abrió los ojos. ¿Un instituto? Sí, un lugar donde mujeres que han perdido a sus maridos puedan tener asesoría jurídica gratuita, protección contra manipulación familiar, orientación sobre herencia, inventario, derechos. Todo lo que yo necesité y tuve la suerte de tener, pero que la mayoría no tiene. Se quedó en silencio un momento, procesando. Mamá, eso va a costar una fortuna. Lo sé. Y quiero gastar esa fortuna. Miré directamente a sus ojos. Tiago, viví el infierno de ser viuda y convertirme en blanco. Tuve la suerte de tener al doctor Reinaldo, de tener estructura, de tener protección. Pero, ¿cuántas mujeres no tienen eso? ¿Cuántas acaban perdiéndolo todo porque no saben defenderse? Tago pasó la mano por su rostro y, para mi sorpresa, comenzó a reír. No era una risa burlona, era una risa de alivio, de orgullo. Eres increíble, ¿lo sabes? Aprendí del mejor. ¿Cuándo empieza? Tan pronto como salgan los papeles, en unos 3 meses, tal vez. Miró el terreno, imaginando lo que vendría. ¿Puedo ayudar? Miré a mi hijo, ese hombre que me había herido tan profundamente, pero que se estaba reconstruyendo ladrillo por ladrillo. Puedes, pero no con dinero, con trabajo. Quiero que coordines el área administrativa del instituto sin salario durante los primeros 6 meses. Trabajo voluntario. Acepto. Y sellamos eso con un abrazo. El primer abrazo real que nos habíamos dado desde antes de que Isabela entrara en nuestras vidas. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Compré el terreno, contraté arquitectos, planeé cada detalle. El instituto tendría salas de atención, biblioteca jurídica, auditorio para conferencias, espacio para grupos de apoyo. Sería un refugio, un puerto seguro. Tiago se sumergió de lleno. Trabajó más de lo que lo había visto trabajar en su vida. Hacía hojas de cálculo, organizaba documentos, coordinaba proveedores y cada noche cenábamos juntos y él me contaba sobre el progreso. Hoy firmé contrato con 3 abogados que darán consultoría voluntaria 2 veces por semana. Hoy conseguí donación de muebles de una oficina que está cerrando. Hoy una mujer llamó preguntando cuándo abrimos. Ella perdió a su esposo el mes pasado y la familia de él la está presionando para que venda la casa. Cada historia reforzaba mi certeza. Esto necesitaba existir. 7 meses después de la audiencia, el Instituto Augusto Méndez abrió sus puertas. La inauguración fue sencilla. Yo, Tago, el doctor Reinaldo, algunos empleados y 3 mujeres que ya estaban siendo atendidas. Nada de fiestas pomposas, nada de discursos largos, solo una placa de bronce en la entrada con la inscripción, en memoria de Augusto Méndez, que construyó patrimonio, pero dejó legado. Al final de la tarde, cuando todos ya se habían ido, me quedé sola en la sala principal. Coloqué el relicario de bronce sobre la mesa de recepción. Allí quedaría, recordando a todos que ese lugar nació del amor, de la protección, de la lección. Lo logramos, mi amor, susurré. El dolor se convirtió en propósito. Tago apareció en la puerta, apoyado en el umbral. Pensando en papá, siempre. Entró, se sentó a mi lado. Mamá, quería agradecerte. ¿Por qué? Por no haberme abandonado. Por haber luchado, no solo por el dinero, sino por mí, por la persona que podría ser si despertara.
Sostuvo mi mano. Isabela me destruyó, pero tú me reconstruiste. Te reconstruiste, hijo. Solo sostuve tu mano mientras aprendías a caminar de nuevo. Nos quedamos allí en silencio, mirando ese espacio que nació de la peor fase de nuestras vidas, pero que ahora representaba esperanza. Un año después de la inauguración, el instituto ya había atendido a 143 mujeres. Algunas lograron mantener sus casas, otras descubrieron herencias que ni sabían que existían. Muchas simplemente encontraron un lugar donde podían llorar sin juicio y fortalecerse sin presión. Una tarde de jueves, una señora de unos 70 años entró al instituto. Cabello blanco, manos temblorosas, ojos asustados. Tiago la atendió personalmente. Luego me contó, mamá, su caso es idéntico al tuyo. El marido murió, el hijo se casó rápido, la nuera la está presionando para que entregue toda la herencia. Sentí un nudo en el pecho. ¿Y qué hiciste? Tomé el protocolo que habíamos creado, le pedí que trajera todos los documentos. Lo enviaré al doctor Reinaldo para que evalúe el testamento. Y la inscribí en el grupo de apoyo para el martes. Miré a mi hijo con un orgullo que no cabía en el pecho. ¿Aprendiste? Aprendí con la mejor. 2 años después de que todo comenzara, en una fría mañana de julio, desperté y sentí algo diferente. No era felicidad, una palabra demasiado grande para lo que sentía. Era paz. Paz genuina. Esa que viene de saber que hiciste lo mejor que pudiste con las cartas que recibiste. Tago se había mudado a un apartamento propio, comprado con su salario, no con la herencia. Lo visitaba 3 veces por semana, almorzábamos los domingos. Nuestras conversaciones ya no eran sobre dinero, sobre procesos, sobre traiciones. Eran sobre fútbol, sobre recetas, sobre proyectos, sobre sueños. Él había comenzado a salir de nuevo, con una profesora que conoció en una charla del instituto, una mujer sencilla, sin interés en fortunas, que amaba los libros y los perros. Me la presentó un sábado, nervioso, como un adolescente. Mamá, esta es Amanda. Miré a esa joven de sonrisa sincera, ropa simple y vi. No había cálculo en sus ojos, solo curiosidad genuina, solo ganas de conocer a la madre del hombre que amaba. Un placer, Amanda. El placer es mío, doña Elena. Tago habla tanto de usted que ya siento que la conozco. Y en ese almuerzo, escuchando risas, viendo a mi hijo mirar a esa mujer con ternura real, entendí. Él había aprendido no solo sobre dinero, sobre valor, sobre lo que realmente importa. Esa noche, sola en casa, me senté en la oficina de Augusto, encendí la lamparina, tomé el relicario de bronce, y por primera vez, desde que él murió, no lloré. Sonreí. Tenías razón, mi amor. Era más fuerte de lo que imaginaba. Y nuestro hijo se convirtió en el hombre que soñaste que sería. Cerré el relicario con cuidado. Pasé los dedos por las hojas de parra en relieve. Gracias por haberme protegido incluso después de partir, por haber previsto, por haberme dado las herramientas que necesitaba. Apoyé la frente en el metal frío. Me dejaste mucho más que dinero, Augusto. Me dejaste dignidad, me dejaste fuerza, me dejaste la certeza de que siempre fui suficiente, con o sin fortuna, con o sin nadie a mi lado. Y fue con esa certeza que me dormí esa noche. No como la viuda destrozada que casi fui, sino como la mujer que descubrí que siempre había sido. Reflexión final. Si has llegado hasta aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en la vida confundimos amor con manipulación? ¿Cuántas veces entregamos nuestra paz, nuestra dignidad, nuestro valor en manos de quienes no lo merecen? Casi lo perdí todo. Mi hijo, mi casa, mi cordura, pero aprendí algo que llevo conmigo todos los días. El mayor patrimonio que tenemos no está en el banco. Está en nuestra capacidad de levantarnos después de la caída, de proteger lo que es nuestro, sin destruir quienes somos. Isabela me enseñó sobre la avaricia, Tago me enseñó sobre el perdón. Y Augusto me enseñó que el verdadero amor protege incluso a la distancia. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si has pasado por algo parecido o conoces a alguien que necesita escuchar esto, deja un comentario contando desde dónde estás viendo. Comparte conmigo un poco de tu historia, porque he aprendido que nuestros dolores compartidos se vuelven más livianos.
Y si quieres seguir escuchando historias reales de superación, de lucha, de mujeres que se negaron a ser borradas, suscríbete al canal, activa la campanita, porque cada semana traigo relatos que te harán reflexionar, emocionarte, y sobre todo, recordarte. Eres más fuerte de lo que imaginas. Un abrazo de quien sabe que la vida golpea, pero también sabe que nos levantamos. Elena P. M.